Seguimos. Ya tenemos nuestro invitado a esta hora de la mañana, ya lo veo ahí en el link virtual, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy, muy importante, que nos ataña como sociedad. Pero antes les quiero dar la bienvenida a don Gustavo Beade. ¿Cómo está usted, don Gustavo? ¿Me escucha bien primero que todo? Perfecto. Hola Gerson, ¿cómo estás? Mucho Bien, gusto. igualmente. Vamos a tocar un tema, profesor. Hay que recordar que él es doctor, él es profesor, doctor de Derecho, de Ciencias Políticas, también en nuestra Universidad Austral de Chile, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. ¿Está bien, cierto? Sí, acá en Valdivia, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. De Ciencias Jurídicas, perdón, de Ciencias Jurídicas. Me van a retar después las chicas, porque lo dijiste mal, me van a decir. Te lo escribí para y lo dices mal, me van a decir. No, no, todo bien. Profesor, primero que todo, gracias por estar con nosotros y compartir este espacio que habitualmente siempre tocamos una parte académica de varios temitas, pero hoy en especial me gustaría tocar algo que tiene relación que nos atañe a todos los días, que son las redes sociales. Eh, y saber cuáles son, primero que todo, los orígenes, ver los temas, si hay o no. Antiguamente no era todo libre, pues, estaba el campo libre en la red y permitía todo. Y me gustaría que desarrolláramos un poquito este tema en esta mañana. ¿Qué le parece? Cuénteme un poquito, Perfecto. así como haciendo un pequeño sondeo, ¿cómo nace esto? ¿De qué tiempo estamos hablando? Mira, hay como distintas formas de empezar a ver el problema, sobre todo de las funas, que es el tema que estoy trabajando recientemente y que tiene que ver con el modo en el que se expone públicamente a determinadas personas eh, por cosas sobre las que se lo acusa, básicamente, ¿no? Y entonces, actualmente hay un montón de actividades de este tipo, sobre todo de grupos de mujeres que acusan a hombres que realizan conductas inapropiadas o cometen delitos. Ujú. Y bueno, muchas de estas actividades se canalizan a través de las redes sociales, porque bueno, es mucho más fácil, es mucho más inmediato, se consigue un montón de apoyo rápidamente. Y eso es uno de los problemas bueno, que estoy empezando a pensar, ¿no? O sea, yo he empezado a trabajar la cuestión de las funas a partir de su origen en Argentina, que fue puntualmente en los años 90, después de que se dictaron los indultos a los militares que habían sido condenados con los juicios de lesa humanidad. Los hijos desaparecidos empezaron a hacer manifestaciones públicas indicando dónde estaban las personas que habían sido condenadas en esos juicios, y hacían una especie de acto público donde había eh, fiesta, música, y bueno, y se daba información sobre quiénes eran los que vivían en esos lugares. Entonces, ahí empecé a pensar el tema, pero claro, obviamente que esto tiene derivaciones en nuestro contexto. Una de las cosas que llama la atención, aquí me estaban haciendo la observación, me tiraron la oreja al tiro acá, Erickson. No dijiste que eran funas, vamos a hablar de las redes sociales, pero de las funas en las Claro, redes sociales. Ay, Dios. Bueno, es día viernes, profesor, usted tiene que entenderme. por favor. Es así. Y una de las cosas que, tal como usted decía, y dentro de estos estudios que usted hace, esto ha ido evolucionando con el tiempo. En otras cosas hemos involucionado, pero en esto ha evolucionado todo lo que es el tema de redes sociales, el cómo uno detrás de estos aparatitos pueden hacerse fuerte, hacerse más macho, o en la práctica atacar o no directamente a una persona. Y una de las cosas que uno se pregunta ante todo esto, primero, en el marco legal y todo esto, con el tiempo ha ido evolucionando el tema de la ley de decir, oye, ojo, esto, sí, tú puedes decir que Gerson López es feo y todo el cuento, pero ojo, te puede venir algo en contra. ¿Eso ha ido evolucionando con el tiempo, profesor? Más o menos, o sea, hay como dos discusiones ahí que uno puede abordar, ¿no? La primera es sobre la posibilidad de ejercer la libertad de expresión. Entonces uno tiene posibilidades de poder decir lo que quiera sobre distintas personas, y eso debería ser parte protegido dentro de ese ámbito de la libertad de expresión. Eh, Obviamente que hay gente que, bueno, siempre existe esa discusión entre la limitación de la libertad de expresión y la posibilidad de decir lo que uno quiera sobre una persona, pero a veces hay situaciones en las que cuando se dicen hechos que son inexactos o son falsos, es posible hacer una demanda judicial
por calumnias e injurias que permitirían algún tipo de resarcimiento económico. Pero en general, bueno, quienes creemos que es necesario, sobre todo en algunos casos específicos, poder decir lo que uno piensa, discutir esta limitación es relevante. Obviamente que también la posibilidad de funar o de escrachar, como es el término que se usa en Argentina, Sí. exista, tiene que tener como cierta limitación. Entonces, uno no puede, no sé, generar ningún tipo de daño concreto, agresión a una persona porque quiere demostrar que lo que se hizo respecto a esa persona es injusto. Pero en el marco de poder decir lo que uno piensa, hay muchas víctimas, por ejemplo, de delitos sexuales que no han podido hablar durante toda su vida por el trauma que les significó haber sido abusados, no sé, durante su etapa escolar, por ejemplo. Y poder decirlo ahora es algo que muchas veces las víctimas no quieren algo concreto, no quieren que esa persona vaya presa, pues ya no va a poder ser. Pero sí poder decir algo que sucedió en el momento en que pudo decirlo, no tenía la capacidad, no tenía la voluntad de hacerlo. Me parece que es algo que, bueno, que en algún punto tenemos que poder defender. Sí, vemos varios tipos también de funa, profesor. Sí, aquí el tema sexual, el tema animalista. Hacia atrás vimos uno acá en la ciudad de Valdivia. eh, Sí. y son varios los. ¿Cuál cree usted que puede ser? Bueno, yo creo que todo tipo de funa mal hecha o de mala leche puede ser gravísimo para todos. O sea, hemos visto casos y lo hemos visto que hay gente que ha sido acusado, han sido trachados o lo han funado y no son culpables y después Sí. han perdido la vida o les han quitado la vida. Sí, bueno, claro, por eso decía que los límites que uno tiene que tener para eso, o sea, yo creo que hay que, o sea, no es posible pensar en términos muy generales estos temas, sino que hay que ver como caso por caso. El tema de lo que sucedió en Bolivia la semana pasada es uno de esos, ¿no? Que, Claro. bueno, hay pruebas, hay filmaciones de que los dueños de un lugar cometieron esa acción contra esos animales y manifestarlo públicamente. O sea, yo me entero por las marchas que esto había sucedido, por ahí podía no haberme enterado. Entonces, creo que eso tiene de importante poder manifestarse públicamente sobre esas cosas. Después, si hay actividades que impliquen daño local, bueno, eso es lo que uno debería rechazar en todo caso, pero sí poder manifestar públicamente sobre conductas que, bueno, puede ser que ni siquiera tengan una denuncia pública o no tengan una sanción, pero que poner en la agenda de discusión este tema es importante. Entonces, estamos todos hablando de qué hacer, por ejemplo, ahora con perros comunitarios. Bueno, eso se generó a partir de este hecho concreto que las personas, ni siquiera había una víctima concreta, pero personas que creen que eso es incorrecto, poder manifestarlo públicamente, lo pone en agenda y permite que discutamos sobre eso. Entonces, en ese contexto yo creo que estoy a favor de las funas. En otros contextos y los que excede de eso, me parece un problema. Pero de nuevo, hay que ver caso por caso. Sí, eso es muy cierto. Ahí toca un tema muy importante. Colocamos en la mesa el tema de los perritos callejeros, los perritos comunitarios, como le pusieron ahora, la tenencia responsable, colocamos en agenda. Pero por otro lado, se produce una funa que va relacionada con una marcha, está todo bien, pero después cuando hay destrucción de local y todo el cuento, aparece, porque al final tenemos un fiscal para los perritos y después tenemos un fiscal que va a ver el caso de los incidentes producto de una funa y donde van a tener que declarar todo, incluido un municipio que también hizo un llamado a través de sus redes sociales, a través de la prensa, de entregar material sobre esto, cuando el querellante era la municipalidad. Entonces ahí se le fue a preguntar al municipio si se sentían responsables, porque hasta la Cámara de Comercio terminó hablando de lo mismo. Por eso ese hilo delgado que hay con respecto a esto es realmente complicado, profesor, porque se puede traspasar desde un movimiento legítimo a un movimiento ilegítimo. Sí, sí, por eso. Creo que el límite de la legitimidad y la legitimidad es bien difícil de establecer. Yo no creo que sea tan sencillo. Bueno, esto es como una práctica bien de los abogados. Decir, bueno, mi derecho no puede avanzar sobre los derechos de los otros, pero eso no es tan cierto, ¿no? Los derechos se llevan mal, se chocan, o sea, esas frases quedan muy bien, pero no necesariamente es cierta. Y en muchos casos es bien difícil de delimitar.
no sé, ha pasado, por ejemplo, las funas que hubo en algunos centros universitarios, en algunos campus universitarios donde Sí, se denunciaba a profesores y bueno, tal vez la víctima que sufría el hecho en concreto o las víctimas solas difícilmente hubieran podido hacerlo o tenían miedo de exponerse, entonces tener un grupo detrás que las hubiera apoyado, ayudaba a que pudieran contar su historia. Un poco esto que te conté al principio que estoy trabajando tiene que ver con el origen del modo de responder actuando públicamente en Argentina, permitió que el tema estuviera en agenda, el tema de los derechos humanos estuviera en agenda en momentos en donde la gente estaba pensando en otra cosa. Durante los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, la gente estaba pensando que el dólar valía $1 y podía viajar a Miami, comprarse cosas, etcétera, y poder mantener esta discusión, bueno, pues permitió cambios, ¿no? Entonces, creo que hay algo ahí que me parece que es importante y que a mí me interesa al menos rescatar en el trabajo teórico, que se mezcla con casos concretos que pasan todos los días. claro. Profesor, aquí el hacer el ejemplo, algunas comparaciones son tediosas, dicen algunos, pero siempre es bueno cuando tienen la mirada de los académicos. Hace un par de días atrás también teníamos un académico de la Facultad de Derecho de Córdoba, y Uh-huh. tener una mirada de la chilena y la argentina. En este caso, tener dos sociedades, somos muy diferentes, tenemos cosas, hay cosas que tenemos cosas en común como latinos, pero somos muy diferentes como sociedad. ¿Qué cree usted? Ya que tiene la posibilidad de decir como argentino y también Sí, como estar acá en Chile. sí, sí, somos muy diferentes y yo todavía estoy en el proceso De de adaptación. adaptarme, claro, van a ser 2 años, todavía no es que ya diría que estoy totalmente adaptado, tengo como ciertos problemas con el tránsito, por ejemplo, para poder adaptarme a las reglas del tránsito, a cómo se maneja acá. Eh, al, Respetar el al, paso cebra. eso, Eso le eso sobre, complica. eso sobre todo, los horarios de los asados me complican un poco, son demasiado tarde, pero ya va mejorando. Pero sí, son muy diferentes, sobre todo hay como una una forma, un respeto de las instituciones que en Argentina no existe y eso me parece como muy valioso, ¿no? Que exista una universidad que esté trabajando para que nosotros tengamos espacios para poder difundir nuestro trabajo, eso en Argentina no existe, cada uno hace lo que puede, como puede, etcétera. Que haya una academia jurídica profesional, eso es muy relevante, eso fue una de las razones por las cuales me decidí venirme a Chile y después la gente ha sido muy abierta con nosotros, nos han ayudado siempre, hemos pasado por momentos difíciles en estos años y la gente nos ha ayudado, o sea, es muy solidaria y entonces nos hemos sentido cómodos desde el primer momento. Pero sí es distinto, es bien diferente, pese a que estamos como al lado, hay muchas cosas diferentes. Bueno, ni hablar de la forma de hablar, obviamente. Al tiro, ¿cachai? Sí. Dentro de las cosas, profesor, ¿por qué le preguntaba con respecto? Porque uno no se imagina cómo puede ser una funa. Bueno, hemos visto las funas en España, con la manada, entre otras cosas. Hemos visto las funas que han existido en otros países, donde uno entiende, siente la tele y bueno, y si habla en español, bienvenido sea. Cuando ya habla en otro idioma, generalmente uno llega y cambia de canal. Tiene la facilidad a través de esto de ir cambiando rápidamente todo lo que es la tele. Por eso le preguntaba, el tipo funa, bueno, hay diferentes tipos de funa, pero en Argentina versus Chile es tan diferente por la forma. Yo creo, desde una opinión mía, no soy académico, soy simplemente un periodista de la Universidad Austral, creo que acá somos un poco más agresivos que en Argentina. En Argentina es más directo, estamos más acostumbrados a ver a las personas decir en la cara, sos un ladrón, o un chorro, todo lo que ustedes quieran. Uh-huh. Mucho más fácil de decirlo, que sabe mi ley un poquito más histrónico, pero estamos acostumbrados a ver eso. Y me da la impresión que aquí en Chile, puede ser una mirada muy de lejos, profesor, ayúdeme usted, que creo que acá es más agresiva en el contexto que es. ¿Qué cree usted? No sé, porque de nuevo, depende del caso, ¿no? O sea, me Ujú. parece que hay momentos en donde
en Argentina se expresa el odio hacia el otro sin mayor problema y sin ningún hecho detrás, ¿no? Hay gente que ha funado funcionarios públicos de vacaciones con su familia y bueno, no está trabajando el funcionario público y por qué tiene que ir y hacerle pasar un mal momento con su familia cuando, bueno, tiene derecho a descansar como todo el mundo. Y en Chile no he visto cosas por el estilo, pero bueno, sí, esto que, por ejemplo, pasó la semana pasada en Valdivia puede parecer más violento cuando, bueno, pero de nuevo, depende qué impresión tenga uno o qué respuesta crea que uno tenga que darle a la muerte de dos animales. Hay gente que diría, bueno, son dos perros, no esto es exagerado, y otra gente diría, no, bueno, no, es una vida animal importante, entonces no tenía que haber hecho eso, etcétera. Entonces, de nuevo, yo diría que dependerá de ver cada caso en concreto. Hay veces que me parece que en Argentina hay como un enojo como constante, permanente, que se expresa de un modo que, bueno, en los estadios de fútbol, bueno, ahora eso es bastante parecido, ¿no? En los dos lugares, en el deporte, la gente va a descargar un poco esa frustración que debe tener y, bueno, se generan hechos que son difíciles de explicar. Una de las cosas que ve harto en el tema de la funa, acá uno ve, es que antiguamente uno veía cómo las mujeres generalmente se defendían y todo el cuento, y el hombre usa, quién sabe, el tema de la funa en más de alguna oportunidad, incluso mostrando fotos, videos y cosas por el estilo. Eso también es otra forma que se va viendo ahora versus o cree que eso siempre ha estado. No, creo que eso es algo nuevo. De hecho, creo cosas que el derecho todavía no sabe cómo trabajar. Eh, y no sé, por ejemplo, ahora que mencionaste a las mujeres, la cantidad de Mm. situaciones en las que las mujeres no tenían voz para poder manifestarse y ahora la tienen. Bueno, siempre está como, bueno, pero no exageren, bueno, pero esto podría irse por otro lado, podrían decirlo de otra manera. Y bueno, es difícil pensar que hay, exigirle a, de nuevo, víctimas que han estado sufriendo en silencio tanto tiempo que ahora le digamos cómo tienen que protestar, ¿no? O sea, muchas personas estuvieron sin posibilidad de decir lo que les pasaba y ahora es muy difícil decir, no, mira, tiene que hacerlo de esta manera y no de la otra. Bueno, eso es bien complicado. Esto que vos decías de los casos de hombres que circulan videos íntimos o cosas por el estilo, también es algo que el derecho, bueno, encuentra a veces maneras medio ad hoc, o sea, para el caso de resolverlo, pero no hay una forma de poder transmitir la manera en la que esto debería hacerse, o al revés, que no debería hacerse, no, mire, esto está mal por tal cosa, esto es un acto privado que no se debe poder hacer público, pero siempre hay que tener en claro que el derecho corre muy detrás de las prácticas sociales, nunca está adelantado a lo que está sucediendo o a lo que va a suceder, entonces cuesta mucho regular ciertas conductas. Sí. Profesor, usted con el tiempo, 2 años está en la investigación, Sí, si no me equivoco, sí. con mi cabecita, tan mal no estoy, profe, tan mal no estoy. Uh-huh. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Que vamos en retroceso? ¿Va increciendo todo esto? ¿Se ha mantenido en el tiempo? ¿Qué cree usted con respecto a estas funas en las redes sociales? ¿O todavía estamos en la antesala de los grandes eventos que vamos a ver en Funa? No, yo creo que estamos en la antesala, creo que está recién arrancando esto. O sea, obviamente que en algunos lugares, de nuevo en Argentina, creen que esta idea de la cultura de la cancelación está siendo superada, porque muchas de estas personas que en teoría estaban canceladas, bueno, volvieron, o sea, Claro. nunca fueron canceladas. Entonces también probablemente estén buscando algunas otras alternativas a eso. Pero después también, bueno, relativiza un poco la gravedad que tenía hace un par de años, que se decía que se estaban cancelando personas, tipos de pensamiento, a los hombres en particular. Y bueno, no está pasando mucho eso. Realmente hay gente que, bueno, puede seguir con su vida pese a eso. ¿No? Nada es tan grave, ¿no? Entonces, justo ahora estaba escribiendo algo sobre un músico argentino que era el cantante de la Bersuit Vergarabat, que había dicho en una conferencia, en una ¿Quién es vocalista? reunión con...
Sí, Cordera, todo ya. Cordera, sí. En Sí. una reunión con periodistas, Se con viene estudiantes de el periodismo. estallido. Dale, Sí. dale. En ese momento todos lo cantamos, pero después, un par de años después, dijo que las mujeres Sí. había mujeres que tenían que ser violadas porque no podían vivir su sexualidad de una forma libre, entonces merecían ser violadas. Y eso generó un montón de rechazo. Él se retiró de la música un tiempo y bueno, ahí está otra vez. O sea, o sea, no lo cancelamos. Siguió viviendo de la música y él sigue creyendo que lo que dijo está bien. Entonces, eh, Sí. Y me da la impresión que a Gus la sacó la banda. Me da la impresión. es probable, sí, es probable. Sí. Porque Entonces, pasaron cosas terribles y, bueno, se fueron olvidando y la gente sigue con su vida. Entonces, nada es tan eh, terrible como decían. sí, es un tema no menor, porque primero que todo, ícono referente de los 90 con la música, eh, por ahí agarrando el legado de Luca Prodan, entre otros, que decían la forma de ser, y sale con esta declaración, tiene toda la razón, yo estuve viendo ese artículo, y es súper complejo porque aparte de tener un arraigo tan profundo en Argentina, que salen con estos speeches, claro, algunos decían, no estaba sano, nunca ha estado sano, entonces también puede ser. El problema es cuando se genera este tipo, es cuando se normaliza el declarar este tipo de cosas. Yo creo que por ahí también se crea un problema, profe. ¿Qué cree usted? Sí, totalmente. O sea, por eso digo que el rechazo, si uno eh, lo justifica como bueno, pero no estaba en su mejor momento, bueno, pero lo dijo y lo dijo. Y eso lo dijo públicamente, entonces no es que lo dijo en un asado, no sé, o jugó con sus amigos. Y entonces que se haya rechazos a esas declaraciones es importante, sobre todo para aclarar qué cosas en una comunidad política, en una democracia estamos de acuerdo y qué cosas no, ya no se pueden decir. O sea, porque Claro. no, bueno, ahora pensamos que está mal, y sí, la sociedad se evoluciona y hay cosas que nos parecen mal, y antes no nos parecían mal. Bueno, que mataran a dos perros de la calle antes, bueno, no era un problema, ahora, Claro. bueno, esto no lo toleramos más. Sí. Ese es un poco el mensaje que hay que tomar. En el caso de las funas que tienen que ver con personalidades públicas o importantes, no sé, en general, es de más impacto porque tiene inmediatez, es más mediático, perdón, que las personas que, como usted lo decía, y ahí traigo colación de una persona, me acuerdo que hizo una denuncia por abusos, me acuerdo, Ujú. que lo tuvo que hacer así porque era la única forma que alguien la escuche. Claro, quién sabe, cuando habla una actriz que fue violada por su padrastro, se amplifica todo. La funa también puede ser, a través de las redes sociales, un medio de una vía de apoyo y escape también, en algunos casos. Es probable. También es un lugar en el que, por ejemplo, las víctimas se sienten más seguras Mm, y, bueno, pueden conseguir más apoyo. Lo más fácil, por ejemplo, en estos casos que mencionabas de actores conocidos, ¿no? Si una mujer desconocida los quiere acusar, lo más fácil es desacreditarla diciendo que busca fama. claro, Entonces siempre el hombre con poder tiene mucha más facilidad de desacreditar a una víctima desconocida, ¿no? Entonces, poder buscar alternativas a eso sin exponerse, bueno, es lo que llevó a que las redes sociales sirvan para eso, ¿no? Para poder eh, dar lugar a un modo en el que, bueno, se pueda decir lo que uno quiere decir sin quedar demasiado expuesta y sin ser desacreditada rápidamente. Hay un montón de casos conocidos sobre esto y creo que ayudan un poco a eso, de nuevo, a pensar mejor sobre el tema. por último, profesor, ¿cuál es el hecho de funa más grande que a usted le ha tocado ver dentro de sus estudios, ya sea en Chile o en Argentina, que usted haya dicho, wow, qué grande es esto? Creo que este particular que estoy trabajando, que es el origen del uso de Scratch en Argentina, que es de los hijos de desaparecidos en Argentina. O sea, ese era un trabajo que era organizado semanalmente, que se lleva a cabo en los domicilios de los militares que fueron condenados y que eh, generó el uso de la palabra Scratch en Argentina para ese tipo de actos que fueron cambiando y ahora son distintos. Pero ese origen me parece que es el más grande, porque además surgió de personas que tenían no más de 20 años en ese momento y poder organizarse para poder mantener en la agenda pública
los actos de tortura y desaparición de personas que habían llevado a cabo esas personas, bueno, requería como una madurez personal bien, bien, bien importante. Entonces creo que ese sería como el origen, al menos en Argentina, y de esa palabra creo que es al menos para mí es el más importante de ahora, ¿sí? Sí, aparte que es grande, no es algo menor, de algo que les tocó vivir y que hoy día es una herida abierta, sigue siendo una herida abierta. Además era gente que todavía tenía cierto poder, o sea, Claro, en los años 90 no eran gente que tenían 80, 90 años como ahora, sino que era gente que tenía 30 años menos y recién había salido de la dictadura el país, entonces todavía tenían poder y poder animarse a hacer eso para mí es algo como todavía leyendo sobre eso muy, muy importante. O sea, yo lo vivía como adolescente desde cerca, pero no, viéndolo ahora a la distancia, me parece que la importancia fue central. sí, eso es muy cierto. Profesor, quiero agradecerle. Hoy día conversamos con el profesor Gustavo Beade, doctor de Derecho pues, de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Austral de Chile. Hoy día hablamos de las funas a través de las redes sociales. Agradecer que haya estado con nosotros. ¿Le gusta el fútbol o no? ¿Qué deporte le gusta, profe? Me gusta el fútbol, sí, sí. Sí. Boca, River. River. Ah, bueno, ahí estamos. ¿Qué le parece? Ahí donde jugó Sala. Bueno, Bueno, por eso también mi hijo me obligó a hacerme de la U, así que... eso es por lo más saber. grande, profe. Bien ahí. Ya, estamos dados. De la U y River, bienvenido Bueno, sea. Profesor, agradecer este espacio de haber por favor. conversado con nosotros. Siempre es bueno una mirada académica de temas que son para las personas. Nos ve mucha gente a nosotros. Y lo que es importante es siempre tener esa mirada diferente. Y es bueno cuando tenemos la posibilidad de ver de dos culturas, dos sociedades muy diferentes. Creo que nosotros acá en el sur tenemos más apego entre los hermanos argentinos y argentinos acá con nosotros, porque acá hay mucho intercambio de aquí para abajo, de Temuco para abajo, tenemos frontera casi abierta toda una vida con nuestros hermanos argentinos. Entonces, para el norte, para los porteños no es tanto, pero para acá sí, hay costumbres compartidas. Y nada, para agradecer que haya estado con nosotros, invitado cuando usted quiera, a que conversemos de temas, que nos vaya contando cómo va estos estudios que está realizando. ¿Qué le parece, profesor? Muchísimas gracias, sí, un placer para mí y también mostrar un poco que bueno, los que hacemos investigación en derecho no solo nos estamos enfocando en las leyes, sino en pensar cómo deberían ser ciertas soluciones a problemas que, bueno, están sucediendo ahora. Sí, eso es importante. Una mirada también siempre académica, es bueno colocarle un poquito a esto. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros, que tenga un Muchísimas gracias a muy vos. buen fin de semana. ¿Ok? Gracias por la invitación igualmente. Chao, Que estén chao. bien. Chao.